expansión de la pandemia y que, bueno, sabemos que por la naturaleza de estas medidas, algunos sectores de actividad han sido más negativamente afectados que otros, ¿no? En particular, sabemos que el sector turístico, donde la relación con el cliente y proveedor final es importante, ha sido un sector muy dañado por la pandemia. También sabemos que sectores como, por ejemplo, la fabricación de automóviles, que están muy integrados en las cadenas globales de valor, en algún momento concreto, pues una paralización o un cierre en la provisión de inputs ha podido afectar muy negativamente al sector. O sea, que sabemos que existe cierta heterogeneidad, ¿no?, en el impacto. Luego, un segundo factor, pues son las diferencias en la estructura productiva que existe entre países, incluso dentro de la región del mismo país, y también las relaciones intersectoriales que existen entre las diferentes industrias, ¿no? Esto es muy importante porque afecta y condiciona cómo el shock se propaga a lo largo del país y cómo se propaga a lo largo de la región. Nosotros en este artículo nos vamos a centrar fundamentalmente en esta segunda parte, ¿no? Vamos a intentar explicar e incluso cuantificar cómo un shock común, como el COVID-19, ha tenido un impacto diferente en la zona del euro y en España, y también en las regiones españolas, por su diferente estructura productiva y sobre todo por la propagación de los virus. De hecho, si uno no tiene en cuenta, como veremos más adelante, este efecto propagación del shock a lo largo de la economía, se estaría infraestimando considerablemente el impacto del COVID-19 sobre el conjunto de la economía. Pero, ¿qué utilizamos? Bueno, pues en este contexto nosotros pensamos que las tablas input ofrecen el marco analítico adecuado, ¿no? Porque las tablas input lo que permiten es cuantificar de alguna manera cómo el cierre total o parcial de una actividad o de un sector concreto se acaba trasladando a otros sectores y se acaba trasladando al resto de la economía. Es cierto que las tablas input o el marco input-output es un marco contable, es un marco estático, pero resulta muy útil para poder cuantificar y poner datos al impacto inmediato y de corto plazo de este tipo de shocks. Disculpar que no sé por qué donde lo debía. Vale, bueno. Pero ¿cuál es nuestra contribución? Bueno, nuestra contribución, utilizamos una tabla de datos, la Eurorillon, que es una base de datos nueva. De hecho, está disponible para su uso por las personas que lo deseen, para los investigadores, desde finales de 2018. Y la ventaja de esta tabla input-output, que es una tabla de input-output global y mundial respecto a la que todos conocemos, es que incorpora la dimensión regional. Entonces, tiene información sobre regiones de casi todos los países de la zona del euro. Luego ya más adelante os detallo cuáles son los elementos que caracterizan a esta base de datos. Pero que tenga esa dimensión regional y mundial nos va a permitir, primero, pues calcular multiplicadores específicos de cada industria, pero dentro de cada región. Estos multiplicadores lo que nos aproximan es el impacto de un shock en la industria de una determinada región tiene sobre el conjunto de la economía del país, pero además esta dimensión regional lo que nos permite es descomponer este multiplicador en tres componentes. Un poco el componente doméstico, que sería el impacto de ese shock en un sector de la región sobre la propia región, el impacto regional, que sería el impacto sobre la economía de otras regiones dentro de del mismo país, y finalmente, con lo que todos conocéis, los spillovers externos, ¿no?, que sería el impacto que ese shock en una región, en un sector, tiene sobre otros países. Y utilizamos estos indicadores que vamos a computar para calcular cuál es el impacto del confinamiento asociado al COVID, que sabemos que, como he dicho antes, ha tenido un impacto diferencial por sector de actividad. Y finalmente, como el sector turístico es tan importante para una economía como la española, pues nos centramos y analizamos con un poco más de detalle cuál ha sido el impacto en el tercer trimestre, que es el trimestre donde más peso tienen los ingresos por turismo en la economía española en España, y comparamos eso con lo que ha podido suceder en otros países europeos y también en las regiones españolas. ¿Cuáles son los principales mensajes del PIB? Es que efectivamente hay disparidades importantes en la estructura productiva y en los lazos intersectoriales, y estas diferencias afectan a cómo el shock, en particular del COVID, se propaga a lo largo de la economía, y lo que vamos a encontrar es que hay una heterogeneidad entre el impacto entre las regiones españolas, que es especialmente intenso en aquellas regiones
donde la actividad turística tiene un peso más importante, y también veremos que el impacto sobre la economía española es particularmente elevado cuando se compara con lo que ha sucedido en Alemania, Francia e Italia. Bueno, hasta el momento de la publicación de este artículo, que fue en mayo, y es cierto que la Comisión Europea ha publicado algo recientemente, pero más enfocado en las regiones a nivel europeo, es el primer paper donde analiza las relaciones intersectoriales dentro de España a nivel regional y el papel que tiene en la propagación del shock, en particular del COVID-19, y pone números a este shock. Quería matizar que es un artículo analítico y que combina dos ramas de la literatura económica. Una de ellas es pues, la rama o la literatura de producción y de propagación de shock a la cadena de producción, y la otra, que es muy conocida también, es la relacionada con las cadenas globales de valor y, por tanto, el contenido importador de las exportaciones y los spillover, ¿no? que vienen del exterior y que uno genera al exterior. En este artículo, o en la parte que os vamos a presentar del artículo en particular, queríamos hacer referencia al artículo de Acemoglu, porque de alguna manera identifica con un modelo muy sencillo de una economía cerrada cuáles son los mecanismos de propagación de un shock de demanda y un shock de oferta, e ilustra cómo se calcularía en ese contexto los multiplicadores de demanda y de oferta. Entonces, nuestro paper, al igual que el de Izquierdo, y donde también participa Elvira, utiliza ese marco teórico para calcular el multiplicador asociado a este shock de demanda como COVID. Bueno, ya pasando a los aspectos metodológicos, simplemente ilustraros lo que sería una tabla input-output, que me imagino que la mayor parte de vosotros conocéis. Lo único, voy a utilizar esta slides para trasladar un poco la intuición de lo que hacemos en un primer momento para el cálculo de estos multiplicadores, ¿no? En esta tabla de input-output, se llama una tabla de input-output regional. Como veis, tiene dos países, un resto del mundo, tiene dos regiones dentro de cada país y dos sectores, ¿no? Esta tabla input-output tiene, pues como según la mayoría de vosotros sabéis, tiene 4 elementos importantes, o 4 secciones, llamémoslo así. La primera, que es esta de aquí, que bueno, representa las interacciones entre los distintos sectores, interacciones de flujos de bienes intermedios. Esta ya de consumo de bienes finales, y esta es la producción de cada uno de los sectores. Para ilustrarlo, imaginaos que el sector de aquí, imaginamos que es el sector 1, ¿no?, de la región A1. Esta es la producción de este sector. Pues la producción de este sector pues puede venderse como consumo intermedio a la región A1, a cada uno de los sectores, como consumo intermedio a esta región, o como consumo intermedio a las regiones del país B, o puede consumirse como bien final, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no hay excedente en esta economía cerrada, y esta primera ecuación que tenemos aquí nos dice precisamente esto, ¿no?, que la producción del sector I o bien se consume como bien intermedio por otros sectores, o bien se consume como bien final. Esto viene determinado si nosotros sumamos a lo largo de la fila. Lo que tenemos aquí, justo lo que estoy marcando, es lo que sucede a lo largo de la columna. ¿Qué sucede a lo largo de la columna? En esta columna, lo que nos representa la tabla input-output es los inputs que, por ejemplo, el sector I1 de la región A1 necesita de cada uno de estos sectores y regiones para consumir, ¿de acuerdo? De forma que si sumamos a lo largo de esta columna, obtenemos todos los inputs que el sector de la región A1 y I1 necesitaría para su producción. A ver, esto es muy importante porque si la producción de este sector se ve afectada negativa por un shock externo, como va a ser con el COVID, y se reduce su producción, pues automáticamente va a tener efectos directos sobre la demanda de input del resto de los sectores, y por tanto la producción en estos sectores también se va a ver afectada. Esta matriz, cada elemento de esta matriz de consumo intermedio, que es nuestra matriz
importante porque es la que determina cómo se propagan los shocks a lo largo de la economía, viene determinada en estas ecuaciones algebraicas por la letrita Z, subíndice y J. Esto lo que nos dice, de alguna manera, son los inputs que el sector I necesita del sector J para producir, ¿vale? Aquí podemos expresar en términos unitarios, es decir, si nosotros dividimos esto por la producción, lo que tenemos son los coeficientes técnicos, que lo que nos miden es los inputs que el sector I necesita del sector J para producir una unidad de la producción del sector. Esto en la literatura, como he comentado antes, se llaman los coeficientes técnicos, ¿de acuerdo? Y es lo que miden las relaciones directas entre los sectores. Pero nosotros sabemos que el sector I no solamente demanda del sector J, también demandará del sector K, y el sector K a su vez demandará del sector J. Es decir, existen efectos indirectos que hacen que un sector determinado, cuando va a producir, aparte de lo que compra él directamente de otros sectores, está la compra indirecta que realizan los otros sectores que necesitan para producir. Entonces, estos efectos directos que vienen recogidos por el J, y los efectos indirectos, que son los efectos de propagación a lo largo de la cadena, vienen recogidos por lo que la literatura llama la matriz de Leontief. Y este coeficiente no es otra cosa que el coeficiente de la inversa de la matriz de Leontief. Igual que antes os comentaba que si sumábamos a lo largo de esta columna obteníamos los inputs directos que necesita un sector concreto para producir, si sumamos a lo largo de esta columna, pero de la matriz B, donde estarían los coeficientes V y J en lugar de los A y J, obtendríamos todos los inputs directos e indirectos que cada economía necesita para producir. Entonces, sí, de forma que cualquier reducción de la producción en un sector concreto va a producir una reducción en la producción del resto de sectores que va a venir determinada por este coeficiente. Entonces, lo que hacemos a continuación es, una vez estimados estos coeficientes para cada uno de los sectores, lo que tenemos que hacer, como os he indicado gráficamente, más que nada para transmitiros un poco la intuición, es sumar lo que sucede a lo largo de todos los sectores. Y así obtenemos lo que llamamos los multiplicadores. El multiplicador, por ejemplo, que os reflejo aquí, el primero de ellos, que es el multiplicador sobre el output, lo que nos estaría reflejando es el impacto agregado sobre el conjunto de la economía, ¿vale?, de un shock sobre un sector concreto. En este caso sería sobre el sector I de la región. El multiplicador en el que nos vamos a centrar es el del output, pero podemos encontrar multiplicadores de valor añadido o multiplicadores de empleo en función de cuál sea nuestra variable objetivo. Para que ilustraros esto de forma muy sencilla y para que veáis qué es realmente lo que hacemos, os he puesto un ejemplo muy sencillito. Este es un ejemplo que simplemente es imaginaros un país que tiene dos regiones, ¿vale? Y tiene dos sectores, el sector 1 y el sector 2. ¿Vale? Estos son los coeficientes técnicos, que son los inputs que necesita cada sector para producir, los inputs directos. Aquí todavía no estamos teniendo en consideración los inputs indirectos, ¿de acuerdo? Y la propagación a otros sectores. Pues, por ejemplo, aquí, el sector 1 de la región A, ¿vale?, para producir 1 euro de output, necesitaría consumir 1 céntimo de output del sector 2, necesitaría consumir 2 céntimos del sector 1 de la región B, como 4 céntimos del sector de la región B. Estos serían los consumos de input directos, ¿de acuerdo? Sin embargo, vemos que, claro, a la vez que para el sector, por ejemplo, 1 de la región B, para producir estos 2 unidades adicionales, necesita consumir adicionalmente de este sector 5 céntimos, necesita 3 céntimos de aquí. Es decir, existen unos efectos de propagación que se calculan con la matriz de coeficientes técnicos, que es la que os he comentado antes. Cuando lo calculamos de esta manera, ya calculamos los diferentes coeficientes donde tienen en cuenta tanto el impacto directo como el impacto directo. Estos impactos directos son los efectos de propagación, y ya sí que podemos, sumando a lo largo de la columna de esta economía cerrada con dos regiones, ya sí que obtenemos lo que llamamos los outstream multipliers, que son intuitivamente, imaginaos, un aumento de 1 euro
en la producción del sector 1 de la región A generaría en esta economía cerrada un aumento del output del conjunto de la economía de 1,3 euros. En el sector 2, un aumento de 1 euro de la producción del sector 2 generaría un aumento en el conjunto de la economía del output de 3,4 euros. Evidentemente, como estos números sencillos ilustran, los efectos de propagación de los sectores son diferentes. Y eso hace que no tener en cuenta la propagación y los shocks específicos sobre sectores no permita valorar de forma adecuada cómo todas estas relaciones se acaban transmitiendo al impacto final sobre el output de una economía. Pasando ya a la base de datos, simplemente deciros que esta base de datos tiene 249 regiones, tiene 16 países que no son de la UE, 14 industrias y para este periodo, 2000-2010. Esto implica que vamos a calcular más de en torno a 3.700 multiplicadores, ¿de acuerdo? Bueno, como son country, además region specific industry, pues vamos a calcular como, o sea, desde el punto de vista computacional, el ejercicio supone un reto. Utilizar esta base de datos tiene fortalezas, que bueno, pues es una base regional para un número de países homogéneo, lo que permite hacer un análisis homogéneo y comparable. Tiene debilidades por datos corrientes, la base de datos finaliza en el 2010, tiene un número de sectores limitado, 14, sabemos que eso puede inducir algún tipo de efecto de agregación, y luego pues tiene los típicos limitaciones del uso de tablas input-output. Aquí os he enumerado unos, no me quiero detallar entre ellos, mucho en ello porque tenemos poco tiempo, pero los más típicos son que es un framework estático y por tanto, bueno, es un shock. Cabe esperar que lleve la reacción de las empresas y que haya un cambio en el uso de unos inputs frente a otros, pero eso no sucede en este framework, pero como he dicho antes, resulta muy útil para cuantificar el impacto inmediato, ¿no? de este tipo de shock. También tiene el caveat de que, bueno, la tecnología que utiliza la industria es común, también hay ausencia de economías de escala, pero como he dicho son caveats habituales en este tipo de literatura. Pasando ya a la base de datos en sí, hemos hecho algunos análisis de calidad para ver si los datos representaban o no la economía española. Como veis en la figura 1, que compara lo que es el valor añadido de cada región española, comunidad autónoma, con la fuente original y con la fuente del Eurorrillo, como veis, está muy bien representada y también está muy bien representada, que es muy relevante para el ejercicio que hacemos, lo que es la composición por sector, como es la figura 2. Como os he comentado al inicio de la presentación, un valor añadido de este trabajo que nos permite la tabla regional es calcular no solamente los multiplicadores o aquí os he graficado los requerimientos directos que serían los coeficientes A1J, ¿no? No solamente para el total de la economía, sino que nos permite ver cuáles son los requerimientos domésticos, es decir, dentro de la misma región, que sería el gráfico rosita, y cuáles son los requerimientos para el resto de regiones de España, que os he puesto el ejemplo de Madrid, y también los requerimientos de otras regiones. Esto es útil para ver, por ejemplo, que en el caso concreto de España y de esta Comunidad de Madrid, la demanda de recursos domésticos, de input domésticos, es mucho más elevada y es la demanda de consumos intermedios procedentes del resto del mundo, como no podía ser de otra manera, y un shock particular sobre esta región y sobre un sector de esta región generaría efectos spillover más elevados sobre la economía doméstica, sobre las regiones de España, que sobre el resto del mundo, que otra cosa es lo que uno cabría esperar. Ya pasando al análisis del COVID, como he dicho al inicio de la presentación y como yo creo que casi todos sabemos, el impacto está siendo muy heterogéneo. Este gráfico lo ilustra muy claramente. Ese es el descenso del PIB intertrimestral en el tercer trimestre en la economía española, que es la velita roja, tercer trimestre, segundo trimestre, y las azules corresponden a otros países. Claramente se ve que España ha sido especialmente dañada por este
impacto, ¿no? De hecho, en el tercer trimestre la economía española, este dato ha sido revisado recientemente por el INE, pero creo que en lugar de menos 18,5 fue menos 17,8 o algo parecido. Bueno, entonces, esto nos motivó un poco también pues para ver, bueno, a ver, cómo el COVID puede estar detrás de esto, ¿no? Y puede hacer que la economía española haya caído más que otras economías. Lo que esta transparencia ilustra muy bien que existen diferencias entre las estructuras productivas. Por ejemplo, el primer gráfico pues compara las estructuras productivas entre países, segundo entre regiones. Como vemos en países, España es el primer país de aquí, claramente el azulito es el sector turístico, hoteles y restauración. Como veis, la barrita tiene mucho más peso en España que otras economías, también el sector de la construcción. Por el contrario, en Alemania tiene más peso las manufacturas y en Francia los servicios de mercado. Y cuando vemos esto mismo, pero entre las regiones españolas, pues también vemos claras diferencias. Solamente os he ilustrado aquí 4, ¿no? Porque permitía ver diferencias claras entre ellas. Canarias, donde claramente veis aquí el sector turístico tiene más peso que el resto, por tanto no es de extrañar que sean las economías más afectadas por el COVID. Y el País Vasco, donde por otro lado tiene mucho peso la manufactura y como hemos comentado al inicio de la presentación, cabe esperar que algunos sectores muy integrados, como sucede en este caso en las cadenas globales de valor, pues se hayan visto muy negativamente afectados por el confinamiento y por la paralización de alguna provisión de suministros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿No? Pues lo primero que tenemos que hacer es el calibrar. Perdón que te interrumpa, es que estamos ya pasados unos cuantos minutitos y lo que vamos a hacer es que los vamos a quitar de la parte de las preguntas al final. Sí, pero por favor, si date unos 4 o 5 minutitos más para terminar. Vale, perfecto. Pues voy muy rápido. Mira, el primero que hemos hecho es calibrar el tamaño del shock. Para calibrar el tamaño del shock, lo que hemos utilizado son el gobierno español emitió como aprobó de alguna manera 2 reales decretos y en esos reales decretos especificaba cuál era el impacto, cuáles eran las actividades sobre la que aplicaba restricciones, ¿no? Uno de ellos era mucho más estricto que otro. Entonces, lo que hicimos, en primer lugar, fue trasladar de alguna manera lo que decían estos decretos leyes a reducción directa de actividad de los 64 sectores y después de esos 64 sectores calculamos la equivalencia con los 14 sectores que tienen la actividad. Entonces, lo que observamos es el efecto directo y calculamos eso en una semana. Esto es, una semana de impacto moderado y una semana de impacto severo. En la semana de impacto, el impacto directo moderado, ¿de acuerdo? Vemos que el porcentaje de actividad directa afectada fue un menos 17%. Cuando tenemos en cuenta estos efectos de arrastre entre sectores, se eleva de menos 17 a menos 28. Está en la semana moderada. En la semana más dura, donde las restricciones se generalizaron a otras actividades, las actividades directamente afectadas por eso fueron menos 42% de la actividad, que se eleva a menos 71% cuando tenemos en cuenta los efectos. Esto ilustra claramente que si no se tienen en cuenta estos efectos arrastre, no estaríamos valorando de forma adecuada el impacto del COVID. En cuanto a la duración, lo que hemos hecho en el paper está bien descrito. Aquí solamente os ilustro si consideramos que dura 8 semanas. 6 semanas suave y 2 semanas severo. Aquí claramente se ilustra que hay una diferencia importante entre comunidades. El azul es el impacto directo, el morado el impacto indirecto, y que comunidades como no puede ser manera, Baleares, Canarias son las más afectadas, y aquí están el País Vasco, donde he mencionado antes la importancia que tienen las manufacturas y su integración en las cadenas globales de valor, y como veis aquí el impacto indirecto es muy importante. Ya pasando a lo que ha pasado en otros países, que esto es importante, una cosa que quiero matizar, que lo que aplicamos es calibramos el SOC para España y ese mismo SOC lo aplicamos al resto de los países, ¿de acuerdo? Como veis, simplemente haciendo esto se ve muy claramente, dejar que compare simplemente España y Alemania. Si en la semana de impacto moderado del SOC de España se producía un descenso del 17% de la actividad, en Alemania el mismo SOC produciría un descenso del 13%. Si tenemos en cuenta los efectos spillover, el 28% en España y el 24% en Alemania. Lo mismo sucede en la semana severa. Entonces, como veis aquí, en el gráfico simplemente ilustro esto. La barrita azul es el impacto directo, la morada el impacto
indirecto o spillover, y estos son los spillovers del resto del mundo. Con este gráfico queda muy claro que si nos limitamos a los efectos directos, que sería la barrita azul, y no tenemos en cuenta los impactos indirectos, estaríamos infraestimando considerablemente lo que es el impacto de un shock de estas características sobre la economía de un país. Y ya para terminar, si nos centramos, comparamos el impacto de este shock entre comunidades, lo que vemos es que en España hay una mayor dispersión, lo que quiere decir que las comunidades españolas son más heterogéneas en comparación, al menos en términos de estructura productiva, en comparación con otros países, y que en Francia es donde menos, donde el impacto ha sido menor. Ya la última, solamente una transparencia para ilustrar el impacto del sector turístico. Dada la importancia que el sector turístico tiene en España, en concreto en algunas comunidades, lo que hemos hecho aquí es replicar el ejercicio, pero calibrando el shock de forma específica. Primero, un shock común al sector turístico para España en el tercer trimestre, que era el 63%, y eso es lo que las líneas moradas ilustran el impacto que ese shock común para España y para todas las comunidades tendría. Y luego, la barrita azul, es cuando ya lo que hacemos es calibramos un shock específico del turismo para cada una de estas comunidades, pues, de acuerdo a la evolución del turismo en julio y en agosto, que tenemos información desagregada. Como vemos, también no tener en cuenta que el shock es muy diferente entre comunidades, también minusvalora en aquellas comunidades donde el peso del turismo es muy importante, pues se infraestima considerable. Nada, estos son los principales resultados que, bueno, que ya los dejo aquí para comentarios, y dar la disculpa por el tiempo. Tenía aquí mi reloj, pero me he emocionado, yo creo, con la presentación. Gracias, Patrocinio. Más bien para mí estuvo complicado detenerte porque yo también estaba muy entretenido y se me fue el reloj. Muchas gracias por invitarme para comentar este trabajo. Fue un placer haberlo leído. Voy a empezar con un resumen muy rápido como de los elementos principales que creo que tiene el trabajo, y voy a usar solo una diapositiva para eso, entonces voy a ser muy breve. Creo que un elemento principal del trabajo es este Real Decreto y el Real Decreto Ley, que son las dos leyes que establecen ciertas normas para proteger a los ciudadanos de la amenaza del COVID, y lo hacen mediante el cierre de industrias específicas. Entonces dicen exactamente cuáles industrias se van a cerrar y en qué proporción. Los autores consideran, de hecho, dos, digamos, modalidades dentro de las cierres que establecen estas leyes, que son el severo, donde se cierran de forma muy drástica varias industrias, y el moderado, donde se cierran en menor proporción. Qué sé yo, que construcción en el severo se cierra un 100%, pero en el moderado se cierra solo un 5%. Entonces el moderado también va a tener cierres, pero en menor medida. El segundo elemento que es muy importante es la matriz de insumo-producto, en particular, digamos, la de España, en donde se ve el valor agregado de diferentes industrias y, bueno, qué tanto depende ese valor agregado de tanto insumos como de ventas a otras industrias del país. Los autores lo agregan en 14 sectores que tienen las ventajas de que, primero, existe un detalle por región, o sea, pueden tener una matriz de insumo-producto por región y saber cómo esas regiones están conectadas a otras industrias en otras regiones. Y también que es consistente con este conjunto de matrices de Laurillo que les permiten ver matrices también en otros países de la eurozona. Con estos dos elementos es posible realizar un cálculo del impacto del COVID, pero aquí hay que tal vez tomar un minuto como para aclarar cuál es el impacto que se está calculando. No es el impacto del COVID en general, sino es el impacto de estos cierres específicos que están establecidos por la ley. Entonces, con esto se puede calcular un efecto directo que va a seguir exactamente, digamos, va a estar en directa proporción con lo que establece la ley, que, por ejemplo, una región que depende mucho de la construcción, si la construcción se cerró un 100%, va a tener un efecto directo muy fuerte. Y el efecto indirecto, que depende mucho de la matriz insumo-producto, estos spillovers, que, por ejemplo, si un sector está muy conectado a una industria que se cerró, aunque no se haya cerrado directamente, va a tener un efecto indirecto fuerte. Los autores hacen este ejercicio para España con diferentes escenarios, en particular consideran cierres de tanto 8 como 12 semanas, y ven como el impacto económico es distinto en ambos casos, sin suponer cierres globales. O sea que las importaciones y exportaciones de España en este primer ejercicio se asume que no se afectan. Y después, en una segunda parte del paper, se imponen
los mismos cierres de la ley española, estos cierres que tenemos por acá, se imponen no solo en España, sino también en España, Italia, Francia y Alemania. Esto les permite calcular no solo los efectos directos locales, como estos que tenemos por acá, y los indirectos locales, sino también efectos indirectos que vienen de cómo, digamos, España está conectada con estos otros 3 países. Ok, una vez que hice como un resumen de la metodología, voy a empezar con mis comentarios. El primero tiene que ver con los efectos indirectos. Una vez que vi la presentación de Patrocinio me quedó mucho más claro, pero cuando leí el paper yo me preguntaba si se trataba de efectos indirectos que se calculan a través de la proporción de compras, qué sé yo, si yo compro mucho, digamos, compro muchos insumos de una industria que se cerró, o de ventas, si vendo muchos productos a una industria que se cerró. Y creo que vale la pena hacer más discusión de esto, porque ambos tienen bastante sentido. Por un lado, si un gran porcentaje de mis ventas depende de sectores cerrados, me veo afectado. Por otro, si un sector del que necesito muchos insumos cierra, también eso afecta a mi producción. Entonces, ahí me pareció que tal vez no era tan trivial y mereció un poco más de discusión dentro del paper. En la presentación sí me pareció bastante claro. El segundo comentario tiene que ver con los escenarios. No hubo mucho tiempo en la presentación para hablar de esto, pero en el trabajo se habla de cierres de 8 versus 12 semanas y de cómo los efectos económicos cambian en ambos casos. Y en promedio, digamos, los efectos cuando se cierran 12 semanas son 50% más grandes que cuando se cierran 8 semanas. Entonces, tal vez ahí creo que vale la pena como pensar un poco más en cómo este efecto podría estar subestimado por cosas que pues no es posible capturar con la metodología. Por ejemplo, que es posible que haya firmas que salgan del mercado y que esto haga que el efecto, digamos, el impacto sea aún más grande que lo que se puede calcular, que la reactivación no sería inmediata, en particular puede que tome un tiempo converger al estado original, y importante que la reactivación podría ser más, digamos, prolongada luego de un cierre más largo, qué sé yo, que 12 semanas, puede que haya empresas que quiebren más que cuando se cierra solo durante 8 semanas. Y obviamente que hay industrias que, aunque sean afectadas de forma directa, puede que no estén afectadas por razones de ley, qué sé yo, que por ejemplo, los taxis, que la gente ya no está yendo a trabajar físicamente, entonces se usan menos. Entonces es un impacto directo que no sería capturado por la metodología. Entonces, como una discusión de esas posibles subestimaciones creo que valdría la pena, así como también una potencial sobreestimación. Por ejemplo, existen sectores como las ventas a domicilio que puede que se expandan y eso tampoco estaría siendo capturado. Un ejercicio adicional que creo que sería interesante sería realizar una descomposición de qué sectores son claves para los efectos indirectos. Como vimos en esas barritas azules y rojas que nos enseñó Patrocinio, los efectos indirectos en realidad son bastante grandes. Entonces, digamos, la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cuáles de esos sectores que cerró la ley son claves para que estos efectos indirectos sean tan grandes? Y esto es importante si uno está pensando, digamos, en el diseño de política y el entendimiento de las repercusiones económicas de cerrar ciertos sectores. Me imagino que sería posible poder calcular más o menos como una elasticidad entre la centralidad del sector en la red productiva y las repercusiones de su cierre. Veo unos mensajes en el chat que dice que se perdió la conexión. ¿Eso es cierto? No. Aquí, al menos yo te he escuchado de manera ininterrumpida. Ok, gracias. Entonces, creo que como calcular este tipo de elasticidad entre la centralidad del sector y las repercusiones en términos de efectos indirectos sería importante, porque tal vez desde un punto de vista de hacer política no es lo mismo cerrar un sector que tiene muchas conexiones con otras industrias que un sector que tal vez es más marginal, por así decirlo. Y creo que esto podría hacerse tal vez, por ejemplo, de una forma muy sencilla, relativamente sencilla, cerrando un sector a la vez y calculando los efectos indirectos en cada caso, como para identificar cuáles sectores son los motores, por así decirlo, de los efectos indirectos. Un ejercicio interesante que se hace en el paper, y esto que voy a decir está en el trabajo, es cómo la naturaleza global del choque afecta a España.
En el trabajo lo que se hace es que se imponen las mismas leyes, digamos, que establecen los decretos, los reales decretos de la ley española, no solo en España, sino que se cierran las mismas industrias en Italia, Francia y Alemania, asumiendo que otros países del mundo no reciben el choque. Y se encuentra un mayor impacto en países como España e Italia que en Alemania. Me parece que vale la pena profundizar este resultado porque, por ejemplo, Alemania está más integrada en cadenas de valor añadido globales que, por ejemplo, España. Entonces, si tenemos este supuesto aquí que asume que otros países no están recibiendo un choque, casi mecánicamente Alemania se ve menos afectada porque está más conectada a países que, dado los supuestos, no están recibiendo un choque. Entonces, más que una crítica, creo que esto podría ser como una lección adicional del paper, porque podría verse como que la integración a un mercado global es una forma de diversificar, por así decirlo, y disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque mientras un choque, aunque sea un choque global, porque el COVID es, digamos, un choque global, que es el tipo de choque en el que uno menos pensaría que diversificar en este sentido sirve, pero aunque sea un choque global como este, mientras afecta en diferente medida industrias alrededor del mundo, es más seguro, por así decirlo, tener un portafolio de proveedores de diferentes países, porque eso implica, digamos, que la cadena de proveedores va a verse afectada, digamos, de formas diferentes que podrían compensarse. Entonces, eso también me parecería una parte del paper que valdría la pena discutir un poco más y tal vez darle un poco más de profundidad, pero fue muy interesante leerlo y muchas gracias de nuevo por dejarme comentarlo. Gracias, Diana. No sé si Patrocinio quisiera replicar algo o hacer un comentario. Sí, la verdad que muchísimas gracias por todos tus comentarios y la verdad que te los agradecemos un montón y se nota que te has leído en profundidad el paper y que parece que más o menos se ha entendido, o sea que eso ya es un gran paso. Un par de cositas. Este tipo de metodología tiene alguna serie de limitaciones, como tú ya, alguna de ellas las has puesto de manifiesto, ¿no? Efectivamente, se supone que cuando hay un incremento de producción o cuando hay un exceso de producción, siempre vas a encontrar los inputs necesarios para producir. Es el mercado, o sea, no tienes problema de encontrar nuevos inputs. Eso es una limitación de este tipo, pero también es verdad que en el corto plazo este tipo de ejercicios sí que te sirven muy bien para identificar, como tú mencionas también en tus comentarios, cuáles son los sectores que tienen más efectos arrastres en la economía y, por tanto, si puedes identificar eso, puedes dirigir las decisiones de policy justo a esos sectores y evitar o al menos paliar, ¿no?, los resultados de un shock tan generalizado como este. Sí que te digo que este artículo, de alguna manera, es la continuación de un documento de trabajo donde precisamente tratamos de identificar cuáles son los sectores más sistémicos o sistemáticos de la economía española. Y precisamente por lo que tú comentas, ¿no? Y también no está en el paper, pero que sí que está en la presentación, elegimos el sector turístico porque sabemos que es uno de los que más, en el caso concreto de España, efectos spillover tiene, y hacemos precisamente el ejercicio que tú dices. Lanzamos un shock solamente al sector turístico y vemos cómo se propaga al resto de la economía, ¿no? Un poco en la dirección que tú sugieres. Me ha gustado cómo has planteado la presentación, porque una cosa que nosotros queríamos que quedase muy claro, que el objetivo de este artículo analítico, no es calcular el impacto del shock del COVID, shock per se, shock en cada país, sino más bien identificar un shock común para España durante esas 8 semanas, que fue cuando estuvo cerrada la economía española. Este mismo shock común, cómo podía tener un impacto diferente en función de la estructura productiva y en función de los efectos spillover que hay en cada país. El objetivo era ese, no era estimar el impacto de cada shock en cada país, porque claramente el impacto es diferente. Sí que es verdad que efectivamente la economía cerrada durante 8 semanas, 12 meses, puede acabar produciéndose en que empresas hayan cerrado y que esas empresas no se incorporen o tarden en incorporarse al tejido productivo posteriormente, pero como también creo que queda claro en el paper, el objetivo es
estimar el impacto de corto plazo. Es verdad que estos modelos no sirven para estimar, como tú muy bien indicas, cosas de medio plazo. Por tanto, nosotros consideramos que complementan estos modelos de equilibrio general y sí que pueden incorporar, como tú comentas en tu presentación, pues efectos como bueno, pues la reducción, un impacto negativo sobre el tejido empresarial. Tarda sí, la verdad, en recuperarse. Totalmente de acuerdo contigo. Esto no sirve para eso, no sirve para tener en cuenta esas relaciones de medio plazo. Sirve y es muy útil para cuantificar en el corto plazo y para identificar, como tú mencionas, esos sectores sistémicos sobre los que efectivamente la política monetaria podría centrarse y evitar pues, un colapso de la economía más importante. Elvira, que te veo aquí. Elvira es mi coautora. Gracias, Elvira, por conectarte. Elvira es una experta en tablas input-output, o sea que seguro que tiene muchas cosas que añadir a tus comentarios. Gracias. No, muy agradecida por los comentarios, que son muy buenos, los vamos a tomar en cuenta. Me ha gustado mucho, gracias. Bueno, gracias a Diana y a Patrocinio y a Elvira por conectarse también.